Nosotros a unos panelistas fabulosos que nos acompañarán para poder identificar y conocer modelos de fondos de garantías, cómo asegurar y poder incrementar la cobertura de riesgo para permitir que el sistema financiero eficientice los costos para sus clientes. También examinaremos alternativas que permitan a los bancos hipotecarios acceder a fuentes de financiamiento institucional más estables, más seguras y de menor costo, y también conoceremos mecanismos de gestión del crédito que permitan facilitar a las familias el acceso al crédito hipotecario. Primero que nada, para dar la bienvenida a este webinar, quiero presentarles a don Juan José Umaña, presidente de la Junta Directiva de Finanvivienda. Adelante, don Juan José. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Es un placer, en nombre de Finanvivienda, darle la bienvenida a este espacio de diálogo y construcción conjunta. Hoy nos reúne un desafío que, aunque muy complejo, representa una gran oportunidad: cómo hacer que la vivienda sea más accesible para la clase media en Costa Rica. Sabemos que la vivienda no es solo un techo, es estabilidad, es seguridad, es salud, es un punto de partida para el bienestar de las familias y el desarrollo de las comunidades. Sin embargo, en nuestro país, miles de personas trabajadoras o de familias trabajadoras se encuentran atrapadas en una paradoja, es decir, en un sándwich en donde no son o no califican para los programas de subsidio del Estado, pero tampoco tienen acceso al crédito hipotecario tradicional. Es decir, están en un limbo financiero. Ante esta realidad, Finanvivienda y UHPH han unido esfuerzos para crear el BILAB, un laboratorio de soluciones que nos permitirá explorar y adaptar modelos de financiamiento innovadores. No se trata de inventar el agua tibia, sino de revisar y adaptar modelos que han demostrado su efectividad en otros países y que podrían marcar la diferencia en Costa Rica. Dicho esto, nos enfocaremos hoy en tres preguntas clave. Uno, ¿cómo podemos reducir los costos de financiamiento para la clase media? Dos, ¿qué políticas y regulaciones facilitarían su implementación? Y tres, ¿qué condiciones económicas necesitamos para hacer estos modelos viables? No se trata tan solo de hablar del problema, sino de encontrar soluciones viables y prácticas y accesibles para que más familias puedan hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia. Los invito entonces a que, con apertura y compromiso, exploremos juntos estas soluciones, porque cuando encontramos maneras innovadoras de financiar viviendas, no solo construimos casas, sino que construimos futuro. Bienvenidos al BILAB y muchas gracias por ser parte de este esfuerzo conjunto. Gracias. Muchísimas gracias, don Juan José, por esa inspiradora llamada de atención y justamente alineados con lo que vamos a conversar hoy. Y en ese sentido, me gustaría pasarle la palabra a Andrea Fernández, directora ejecutiva de Finanvivienda, que nos compartirá sobre el contexto que tiene Costa Rica, sobre las áreas de oportunidad que han identificado también, como mencionaba don Juan José, en Finanvivienda de la mano de UHPH, para que podamos arrancar con este contexto. Adelante. Andrea. ¿Me escuchas? Ahora sí. Bueno, primero que todo, buenos días a todas y a todas las personas que nos escuchan desde diferentes partes de América Latina, pero muy especialmente a las personas que están aquí en Costa Rica. Quisiera dar las gracias a toda la arquitectura institucional de UHPH, muy especialmente a su consejo directivo, y darle la bienvenida también a todos los socios estratégicos que nos acompañan esta mañana. Especialmente aquí quiero dar mi gratitud a Marina y a Mónica por todos los esfuerzos que han hecho para organizar y ejecutar finalmente el día de hoy este lab. Con el objetivo de poder brindar un mayor contexto a nuestros expositores y como parte técnica de todo VLAB que organiza UHPH, hemos preparado una nota conceptual que pretendía hacer una foto, como les decía, muy especialmente para nuestros expositores acerca de las condiciones del mercado que tenemos aquí, del mercado de clase media que tenemos en nuestro país. Para eso hemos recurrido a los datos más actuales con los que consideramos nosotros en Finanvivienda cuenta nuestro sector, y es justamente el informe Balances y Tendencias del Sector Vivienda 2024, elaborado por el
posgrado de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Fundación Gestionando Hábitat. Voy a corregirme, los datos son del 2023, pero se presentó este informe el año pasado, 2024. Costa Rica ha enfrentado en los últimos años un crecimiento y una evolución, bueno, la palabra evolución, vamos a decir así, es controversial, pero vamos a decirlo así, el mercado de la vivienda ha cambiado muchísimo en los últimos 5 años, diversos aspectos macroeconómicos, cambios legales, una pandemia también, han propiciado un aumento del 15% en el costo de la construcción de vivienda en los últimos 3 años. Se ha incrementado un 23% el precio de los materiales de construcción entre el 2022 y el 2024. Hay una reducción en la oferta de vivienda bien ubicada para la clase media debido, entre otros, a altos costos del suelo. Y si bien es cierto, se ha incrementado la construcción, igual que todo país, Costa Rica produce en su mayoría vivienda. Hay una mayor construcción de proyectos inmobiliarios dirigidos a sectores de alto poder adquisitivo. Si bien es cierto, los ingresos de la clase media en este país rondan los 1.600, $2.900 mensuales, y sé que de pronto personas que nos están escuchando en la pantalla de otros países dirán, wow, es un ingreso alto. Lo cierto del caso es que la vivienda más económica que podemos encontrar aquí para, digamos, dentro del sector clase media, ronda más o menos los $150.000. Eso significa que una familia, para poder acceder a este producto de vivienda, necesita reunir una prima inicial de aproximadamente $20.000 mensuales. Solo un 12% de todas las familias de nuestro país, según este informe, está logrando requerir la cantidad de prima que necesitamos para poder, digamos, superar esa primera barrera de accesibilidad del producto, lo que hace bastante complicado para las familias siquiera enfilarse en este proceso en las entidades financieras. Y por tanto, obviamente, y vamos a decirlo así, lo hemos hablado bastante también nosotros en Finanvivienda y en UHPH, quien está viendo ganancias digamos, de esta situación es el mercado rentista, ¿verdad? Muchas familias tienen que recurrir al alquiler como herramienta para poder garantizar su derecho a la vivienda. Esto hace que dentro de la oferta de vivienda, dentro de la oferta y demanda de vivienda de clase media, estemos enfrentando un déficit aproximado de más de 150.000 viviendas en el segmento de ingresos medios. Si bien es cierto, como les decía, sí se produce vivienda, solo un 14% de la oferta de vivienda es accesible para clase media. Este informe detallaba inclusive con buenos datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos la cantidad de proyectos que se están construyendo en el país, que van a estar listos este año, pero en su mayoría van para otros segmentos. Si bien es cierto, cada vez hay mayor demanda de vivienda en zonas urbanas, obviamente por fenómenos relacionados con la densificación. Cada vez es menos la oferta de vivienda accesible porque, entre otros, como les decía antes, el precio del suelo es bastante caro. Entonces, esto obviamente produce una especulación inmobiliaria importante y la verdad es que también una competencia feroz entre las mismas familias para poder acceder a un producto de vivienda. Relacionado con el tema digamos, de las tasas de interés y el crecimiento del endeudamiento y la morosidad, este informe también nos detallaba que un 35% de las familias toman préstamos adicionales para la prima inicial, lo que obviamente aumenta su nivel de endeudamiento e inclusive en algunos momentos podría hasta comprometer el acceso al producto, porque esta prima inicial no se está generando desde el ahorro, ¿cierto? No se está incentivando el ahorro para poder acceder al producto, sino lo que se está incentivando es un préstamo y ya de todas formas la operación hipotecaria va a traer también un endeudamiento per se al núcleo familiar. Se han detallado un aumento del 8% en la tasa de morosidad interanual y las tasas de interés hipotecario rondan los 7% y los 12% en nuestro país. Por supuesto, como les decía entonces, que reconocer las barreras de acceso a financiamiento que tienen nuestras familias de temas de vivienda de clase media. Hay pocos productos financieros flexibles para la clase media. Hay requisitos crediticios estrictos, por supuesto, que impiden el acceso a los préstamos, muchos relacionados con el nivel de endeudamiento de las familias, pero también cada vez más en Costa Rica tenemos diferentes regulaciones relacionadas con este punto. Y esto también propicia, como pasa en otras latitudes, una exclusión a los trabajadores independientes y emprendedores. Cada vez más también tenemos un mercado ahí cautivo de gente que es emprendedora, que de pronto no necesariamente está
100% bancarizada, que tampoco está teniendo acceso a los productos que se están creando acá. Y si bien es cierto, desde el 2019, el Banco Hipotecario de la Vivienda, en conjunto con las entidades autorizadas que representa Finan Vivienda, formaron o conformamos un programa que se llama Programa de Vivienda de Ingresos Medios. Lo cierto del caso es que es un programa que no es infinito y que justamente uno de los objetivos de este espacio es poder no solamente hablar de inspirarnos, digamos, de nuevos modelos, sino también que Costa Rica pueda buscar nuevas fuentes de financiamiento para poder cubrir este segmento. Entonces, bueno, para resumir la foto, más o menos de la problemática bien de clase media y que sirva como de abrebocas para nuestros expositores, un 70% de los hogares de ingresos medios en Costa Rica no tiene acceso a vivienda propia. Hay una escasa oferta de vivienda asequible y una producción de vivienda dirigida específicamente a este segmento. Si bien es cierto, desde 1986 Costa Rica implementó la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que en su momento, y creo que todavía es un ejemplo para cubrir las necesidades de vivienda de los ingresos más bajos, nos hemos quedado un poquito más atrás en la elaboración, vamos a decirlo así, o implementación de programas que se dirijan a este segmento sándwich que nos decía don Juan José. Y por supuesto ha generado un crecimiento en la especulación inmobiliaria y es una situación también que idealmente se debería combatir con política pública y con leyes. Entonces, ¿qué propuestas, qué nos inspiró a hacer qué nos inspiró a hacer este conversatorio? Que creemos que es inicialmente súper necesario que nos permitamos pensar en identificar más y mejores datos que nos permitan caracterizar la demanda y la oferta de vivienda de ingresos medios en el país. Hay bastantes organizaciones aquí en Costa Rica, tanto públicas como privadas y del tercer sector, que estamos produciendo vivienda o que estamos relacionados con el negocio de la vivienda, pero existe la necesidad de tener más datos y desde mi perspectiva más datos, inclusive voy a decirlo así, oficiales producidos desde el Estado y desde el gobierno. Creemos que es una necesidad importante y este gap, digamos, de datos lo ha llenado, en este caso, la academia y las organizaciones no gubernamentales, situación que también nos parece conveniente, pero creemos que es necesario encontrar más información que nos permita realmente poder crear los productos que necesitamos para la clase media. Obviamente necesitamos crear nuevos esquemas de financiamiento novedosos, considerando entre otros el ahorro familiar como una herramienta. Yo les decía que la gente está haciendo préstamos para poder acceder a la prima. Obviamente podríamos pensar también inspirarnos, que es un poco lo que vamos a ver el día de hoy, en otras latitudes que tienen esquemas donde se propicia un acompañamiento mayor a las familias para poder tener un ahorro y no tener que recurrir al endeudamiento para tener la prima. Y también creemos que es necesario incentivar en el sector constructivo la construcción de vivienda asequible con regulaciones flexibles y beneficios fiscales. La vivienda o la producción de vivienda en Costa Rica no ha parado, al revés, se ha incrementado, pero se ha incrementado para otro sector. ¿Cómo hacemos para que entonces el sector construcción mire vamos a decirlo así, o lo que yo siempre digo, como el infinito y universo de posibilidades para seguir produciendo aquí vivienda, que también obviamente puede hacer de alguna u otra forma un negocio para el constructor, pero que sí permita llenar ese vacío que tenemos de vivienda digna y accesible para el sector medio. Entonces, de mi parte sería eso, Mari. Ojalá que estos datos le puedan servir tanto a la audiencia para darse una idea de las condiciones de nuestro país, pero también, como ya lo hicimos, a nuestros expositores para que nos puedan hacer las mejores recomendaciones. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Andrea, por este panorama en Costa Rica y también comentar que el día de hoy tenemos representantes de toda la región, también asistentes de toda la región y comentar que la dificultad de acceso a vivienda para segmentos medios es un problema que tenemos a lo largo de Latinoamérica y el Caribe, no nada más en Costa Rica y justamente la importancia y la relevancia de hablar de este tema poniendo el foco en Costa Rica, pero también pensando cómo llevar estas prácticas que vamos a conocer hoy al resto de la región. En este sentido, me gustaría presentarles, el día de hoy tenemos representantes de la Agencia Nacional de Vivienda de Uruguay, tenemos también de una empresa fintech, Creditu de Chile,
y también una empresa Genworth, lo siento, de México. El día de hoy, estos grandes expertos nos van a acompañar para presentarnos en qué están trabajando dentro de su área específica, que como mencionábamos van desde modelos de gestión de crédito, alternativas para acceder a fuentes de financiamiento institucionales estables, seguras, fondos de garantía, seguros. Y me gustaría comenzar dándole la bienvenida al arquitecto Horacio da Silva, gerente de financiamiento y mercado inmobiliario de la Agencia Nacional de Vivienda en Uruguay. Muchísimas gracias, arquitecto, por acompañarnos el día de hoy. El micrófono es suyo. Muy buenos días y gracias por la invitación. Eh, la, i- la idea nuestra es en la mañana de hoy, voy a compartirles la presentación, es hablar sobre la experiencia que estamos desarrollando desde hace varios años aquí en Montevideo y en Uruguay, en todo el país, básicamente. Pero para eso, antes que nada, me gustaría un poco tomar algunos hitos históricos para que ustedes puedan comprender cuáles han sido las soluciones que tratamos de buscarles a los problemas que se nos han ido generando. Inicialmente, como ustedes ven allí, tenemos el año 1992 como el principal hito en cuanto a lo que tenía que ver con la producción de vivienda en nuestro país y el financiamiento, la cual estaba dado hasta esa fecha únicamente por el Banco Hipotecario. A partir de ese momento se crea el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para la producción de vivienda para sectores de menores recursos. Y se marca allí una línea, por llamarlo de alguna manera, que dividía en función de una moneda ficta que teníamos para dar los préstamos en Uruguay, que se denomina UR, unidades reajustables. Bueno, aquellos ingresos menores a 60 UR eran atendidos por el Ministerio de Vivienda, mientras que los superiores por el Banco Hipotecario, en cuanto a lo que era la obra pública. También en ese año se genera una ley de desmonopolización del banco hipotecario, que era el único que hasta el momento solamente daba los préstamos hipotecarios, lo cual generaba que los préstamos no solamente eran para las clases altas, medias y bajas. Entonces había una canasta de créditos que hacía que el banco tuviera un menor riesgo en cuanto a el poder facilitar el ingreso de viviendas de clase media. A partir de ese año 92, el banco sufrió el no poder contar con ingresos públicos para la obra pública, destinarla para ingresos un poco más altos, y esa desmonopolización al entrar en competencia generó que la crisis bancaria sufrida en Uruguay en el 2002, donde se sufrieron 3 bancos privados, entre ellos el banco hipotecario, tuviera un quiebre importante, dejara de participar en el mercado inmobiliario brindando los préstamos, y también dejara de participar en la construcción de obra pública. A partir de allí, en el año 2007, se genera una ley que se reestructura el banco, queda solo como organismo financiador y se crea la Agencia Nacional de Vivienda, quien pasa a ser brazo ejecutor de las políticas públicas de viviendas que dictaba el Ministerio de Vivienda, pero también administra los fideicomisos, que fueron las carteras más pesadas que tenía el banco y que fueron trasladadas para la administración de la Agencia Nacional de Vivienda. Dentro de esos fideicomisos habían obras inconclusas de la década del 80, de la década del 90, la cual la agencia, para tratar de finalizarlas, generó beneficios fiscales importantes a los fideicomisos. A raíz de eso, y presentándoselos a los promotores privados para que ellos participaran en poder culminar esas viviendas, se llegó, luego de varios años de negociación, a que en el año 2011 se votara la ley 18.795, ley de vivienda de interés social, hoy llamada vivienda promovida, la cual, esa ley generaba incentivos tanto a la oferta para los constructores, desarrolladores de vivienda, como también a la demanda
de las familias que eran objetivo de esta ley, clases medias y medias bajas. En lo que tenía que ver con la oferta a la demanda, a partir de la construcción de las soluciones habitacionales, el Estado acompañaba al desarrollador exonerando impuestos como lo que es el impuesto a la renta y actividades económicas, el IRAE, el impuesto a patrimonio, a las transmisiones patrimoniales y todo lo que tenía que ver con el impuesto del valor agregado, ya sea a la compra de materiales que son destinados directamente a la obra, así como también para la venta de las viviendas. Y en el caso del incentivo a la demanda, que básicamente lo que hoy nos interesa más hablar con ustedes, se genera el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios. Este fondo era facilitar el acceso a la vivienda a aquellas familias que, contando con una capacidad de pago, no tenían la capacidad del ahorro para llegar a un préstamo hipotecario. Y también un subsidio a la cuota para acompañar a aquellas familias que tenían una debilidad un poco más importante de poder ser bancarizables. En el año 2011, luego de esa crisis del 2002, y en competencias bancos privados con bancos públicos, estábamos saliendo de esa crisis y básicamente del 100% del valor de la vivienda, el préstamo hipotecario abarcaba solo el 70% y la familia debía hacer un ahorro del 30%. Esto era realmente una barrera muy importante. Había muchas familias que podían acceder al préstamo, podían pagar la cuota hipotecaria, pero no tenían la capacidad del ahorro familiar. Y por eso, en esta ley, como incentivo a la oferta, a la demanda, perdón, se crea el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios. ¿Qué es lo que hacía el fondo? Bueno, darle la seguridad a los bancos que se adherían a este programa de que financiaran a la familia un 20% más, logrando así llegar a un LTV del 90%, el fondo garantizar los créditos de esta familia en un 20%, acompañándolos básicamente en un entorno de 7 años en dar la garantía de que ese préstamo se cumpliera, y la familia solo teniendo que hacer un ahorro del 10% del valor de la vivienda. No debemos olvidar que en Uruguay también luego vienen gastos asociados de cultura, de seguros parciales que el banco solicita, que rondan el 5%. Por lo tanto, básicamente, si tuviéramos una vivienda de $100.000, la familia tenía que tener un ahorro de 10.000. ¿Cuáles son las características de este fondo? Bueno, garantizar el crédito hipotecario para la compra de vivienda única, o sea, solamente para aquellas familias que era su única vivienda. Se colocó, para que no hubieran soluciones abusivas, un valor máximo a la vivienda, especialmente para la vivienda usada, y si eran viviendas nuevas, solo podían ser aquellas que se construían en el marco de la propia ley, las que se le daban también incentivos a la oferta. El máximo del monto a avalar, como les decíamos hoy, era del 90% y el mínimo del 75%. Allí aparece también una solicitud importante, y era que los préstamos dejaran de ser en UR para pasar a unidades indexadas, que es una unidad más previsible, que va aumentando, pero lentamente, y en base no solamente a lo que eran los salarios, sino a una serie de coeficientes que abarcan los salarios, los distintos incrementos, etcétera, y también lo que podía ser el financiar en pesos. El plazo máximo que se le daban a las viviendas era de 25 años, la cuota debería ser con ingresos menores al 35% del ingreso líquido de la familia, y sobre todo las familias debían calificar el crédito, frente al crédito ante las instituciones financieras que se adherían. Tenían que ser todas bancarizables. Los requisitos para las familias, bueno, debían de ser ingresos que no superaran las 100 URs, estar libres de embargo, intervenciones, gravamen hacia las familias como los inmuebles. El crédito era solamente para
como decíamos hoy, compra de vivienda única y permanente de las familias, y la familia iba a contar en función de ese máximo del 90% que se le podía otorgar y el mínimo del 75%, con un ahorro entre el 10 y el 25%. Esto, por supuesto, se votó en el año 2011 con la unanimidad de todos los legisladores y de todos los partidos en el Parlamento, lo cual dio una señal de unidad y de búsqueda de soluciones a este tipo de familias de clase media y media baja. Antes de pasar a explicarles un poquito cómo se gestionaba, le quería hacer algún otro comentario. Esta ley, si bien perdura desde el año 2011, en lo que tiene que ver con la oferta, se han hecho distintos decretos reglamentarios, en los cuales en el 2014 y 2017 se cambiaron buscando lograr llegar a las familias objetivos, y para ello se ajustaron precios topes y cantidad de viviendas en cada uno de los complejos, de manera de llegar entre eso y el fondo de garantía a tener mayor incremento en las soluciones que se brindaban. En el año 2020 se cambia esta situación y se liberan esos topes, y ahora vamos a ver los resultados. Pero antes de ello quería comentarles cómo se gestionaba. La familia lo que hace es elegir la vivienda, ya sea nueva o usada, que estén dentro de los topes establecidos, se dirigen a las instituciones financieras que se adhirieron al programa, allí llenan el formulario donde solicitan la garantía y son estudiados y deben de ser sujetos de créditos que califiquen dentro de la institución. Una vez que se cumple con eso, se reserva el fondo y van al banco y se dirigen a la negociación con la inmobiliaria correspondiente, a los efectos de que luego, cuando se realiza realmente el préstamo hipotecario, se otorga el fondo de garantía. En el año 2020, como le decía, hay un hito importante, un cambio de reglamentación muy importante. Ingresó la nueva administración que está hoy en el gobierno hasta el próximo 1 de marzo, y por eso yo quise traer hasta ese momento cómo veníamos con este programa que se venía desarrollando del año 2011. El año 2011 las viviendas se comenzaron a construir, por lo tanto no se pudieron dar créditos enseguida. Sí se dieron algunos créditos, pero recién en el año 2013, de vivienda usada y de las primeras viviendas nuevas que se fueron construyendo. Ahí tuvimos 1.052 créditos. Quiero recordarles también de que la población de Uruguay somos 3,5 millones, para que tengan en cuenta la cantidad de créditos en función de la población. Tal vez tenemos aquí otros países como Chile, México, que son poblaciones más grandes, y capaz que este número es insignificante, pero para nuestro país es un número importante. Al 2020, como ya se habían transcurrido esos 7 años en donde el fondo acompaña el crédito, porque es donde entendemos que se reduce hasta lograr el 70%, que es lo que se puede obtener luego si el crédito cayera en un remate, ya habían 146 créditos que habían finalizado el acompañamiento y 96 continuaban activos. Pero con una importancia, de que hasta esa fecha nunca se había reclamado una garantía. Quiere decir que esas 1.052 familias que solicitaron los créditos, por lo menos al fondo, no lo habían reclamado, habían pago, y si no habían pago, habían encontrado soluciones alternativas de readecuación de sus cuotas con el banco. Esta es la gráfica de los préstamos. Como ustedes ven, en el 2013 comenzamos, hubo un incremento muy importante en el 14 y 15, pero luego descendió hasta casi que el pico más bajo en el 2020, sobre todo con el problema de la pandemia. Y eso lo que hizo esta nueva administración
fue el desafío de ajustar este instrumento. ¿Por qué? Porque había aparecido como una esperanza para esos sectores de clase media y media baja, y sin embargo, inicialmente se utilizó, pero luego, a pesar de los distintos cambios de reglamentación, donde habían viviendas más accesibles para este tipo de familias, el crédito no se logró brindar. Entonces, comenzamos con ajustes, primero en lo que tenía que ver con el tope de las viviendas, porque esos topes estaban dados en UI y había una distorsión entre el mercado inmobiliario, que en Uruguay está dolarizado, con estos valores de UI. Entonces, se hizo un ajuste en lo que tiene que ver con la vivienda usada. Luego también se dio como un ayuda y colaboración, buscar la manera de bajar la tasa que se cobraba como prima a este fondo. Para ello había otro fondo también creado con la ley, pero era para los desarrolladores, y que como el fondo era para pocas viviendas, nunca se había utilizado. Entonces se solicitó extinguir ese fondo e incrementar el fondo de garantía, de manera de que al tener mayor cantidad de dinero, poder hacer otro tipo de colocaciones que nos permitiera no perder eficiencia y así poder reducir la tasa. De esa manera, por ejemplo, para un préstamo con un LTV del 90%, se bajó a la prima al 1,47, lo cual se redujo en un 36% de su valor, que es reducir el costo para la familia. Por ejemplo, en un crédito de $100.000 pasamos de $2.300 de prima a 1.470, lo cual para el ahorro que estas familias tenían que hacer es un aporte importante. Luego, también la ley permitió en el 2020 incorporar monoambiente, que son soluciones más de emergencia, por llamarlo de alguna manera, para aquellas familias unipersonales o que recién empiezan a conformarse el núcleo familiar. Entonces, para ellos también se les logró poder garantizar. Y luego, en el año 2022, como vimos que más allá de todos aquellos beneficios que se le habían dado a las familias, no se lograba llegar a que hubieran precios acordes en las viviendas nuevas, se generó el programa Entre Todos Sueños en Obra. Este programa, Entre Todos Sueños en Obra, también da incentivos a la oferta, también permite exonerar y tener beneficios fiscales, pero con una condición. Primero, de que las viviendas tienen un tope de precio, lo cual hace que verdaderamente llegue a la familia, pero no un porcentaje de las viviendas del complejo, sino todo el complejo que se construye con esos beneficios fiscales debe de estar dentro de un marco de venta que realmente pueda ser accesible a una familia media o media baja. Pero para llegar más a esas familias objetivos, también se creó no un subsidio, sino lo que denominamos contribución económica no reembolsable, que es una colaboración y ayuda del Estado de hasta un 30%, que puede ser para el capital o para la cuota. ¿Esto qué quiere decir? Que fíjense que si las familias tenían el fondo de garantía hasta el 90, ahora lo subimos para este programa al 95, solamente el ahorro de la familia tenía que ser del 5%, más ese otro 5% que tienen de gasto. En total un 10%, que puede ser subsidiado con esta contribución económica no reembolsable. Por lo tanto, las familias sí tienen la necesidad, solamente ingresan al programa pagando la cuota y teniendo dentro de la cuota un 20% de ayuda del Estado si es que así la necesitan, de acuerdo al ingreso que tienen las familias. Por supuesto que estas familias tienen que calificar dentro de los bancos, y allí los bancos básicamente a veces lo que piden es la posibilidad de haber un codeudor que nos acompañe si es que la familia no llega, y por eso vimos que
tener el tope de 100 URs para la familia objetivo era también una traba. Y entonces eliminamos el tope de manera de que puedan tener un acompañamiento, si es que así lo desean y lo necesitan al requerimiento del banco. Estimado Horacio, solo una pequeña anotación. Queda solo un minutito para poder pasar a los demás Bárbaro. panelistas. Sí, sí, me quedan 2 diapositivas y ya se lo muestro. Como ustedes pueden ver, en el año 2022 fue ese cambio de reglamentación y ustedes pueden ver aquí en la gráfica cómo a partir del año 2022 crece la cantidad de préstamos que da el fondo. Y aquí vemos con el color más intenso, por llamarlo de alguna manera, la cantidad de préstamos y con el color verde más clarito lo que tiene que ver con subsidios. Los subsidios que se daban con aquellos cambios de reglamentación que yo les comenté en 2014-2017, que no eran tantos, pero fíjense en los subsidios que se dieron a partir del año 2022, como en el año 2024 se incrementaron, siendo básicamente el 42% de lo que se brinda en el fondo. Por lo tanto, entendemos que no solamente para llegar a familias objetivos, clase media y media baja, tiene que haber un acompañamiento, como bien decían desde la persona que habló antes, no recuerdo el nombre ahora, la disculpa del caso, pero digo, como bien decía ella, tiene que haber un acompañamiento a la demanda, pero también a la oferta, con beneficios que puedan ser fiscales, que permitan reducir los costos de la vivienda, poder topearlas para este tipo de núcleo familiar y darle también luego el acompañamiento que corresponde, ya sea por contribuciones económicas, como decimos hoy anteriormente, o conocidas también como subsidios. Así que, bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido la experiencia que estamos desarrollando aquí en Uruguay. Muchísimas gracias, Horacio, y por supuesto conocer todo lo que se hace desde el sector público para apoyar el acceso a la vivienda siempre es fantástico. Y quiero recordarles que a nuestros asistentes tenemos un botón de preguntas y respuestas en la parte baja de su pantalla. Ahí pueden ir vaciando todos sus comentarios, preguntas para nuestros panelistas. Por ahí hay una que ya te hicieron, Horacio, y invitamos a nuestros panelistas a que puedan ir dando respuesta de manera escrita para que solo tengamos algún par de preguntas más estratégicas al final del laboratorio. Ahora damos paso desde el sector privado. También se están haciendo distintos esfuerzos para poder incrementar el acceso a la vivienda. Y en ese sentido nos acompaña el día de hoy desde Chile el CEO de Creditú, David Muñoz. Le damos la bienvenida y el micrófono es tuyo, David. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Primero, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí intentando compartir. Hay que cerrar la otra pantalla para poder ir yo. Sí, dame un segundo. En principio, si le das clic en Share, te lo debería de dejar. Sí. Ya, ahí están viendo. Eh, Listo. Solo no se ve todavía en pantalla. Listo, perfecto. Ya, perfecto. Les decía muchas gracias primero por esta invitación. Gracias Juan José, Andrea, Marina, Mónica. Les voy a contar un poco de cuáles son las soluciones alternativas que estamos viendo tanto en Chile como en Perú, como en Brasil, y que muchas de estas soluciones se pueden extrapolar o llevar a distintos países de Latinoamérica que sufrimos problemas más o menos similares respecto al acceso a la vivienda. Les presento primero Creditú. Nosotros somos una fintech que busca democratizar el acceso a la vivienda a través de distintas soluciones de financiamiento. Nuestra compañía nace el año 2017 en Chile. A la fecha ya hemos otorgado más de 800 millones de dólares en crédito. Hemos apoyado a más de 10.000 familias a que puedan acceder al sueño de su hogar propio. Dentro de nuestra cartera, nosotros siempre hemos estado enfocados en
el segmento un poco más bajo, y ahora con distintos productos estamos apuntando también a la clase media, que finalmente es la clase que queda más desprotegida en cuanto a distintas soluciones financieras, ¿ya? Tenemos también un foco de género, un foco de migrantes, intentamos siempre ir buscando grupos desprotegidos para ofrecer soluciones financieras, y estos productos los hemos expandido ya a Perú y a Brasil. Tenemos un equipo de más de 90 personas. Parte de nuestros socios está el Banco de Desarrollo Alemán, y hemos logrado afortunadamente crear alianzas muy relevantes también con distintas DFIs, instituciones como el IDB, el BID, el FMO, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros vemos como principal problemática? Y varias de estas problemáticas, repito, son transversales a nuestra región. Vemos lo primero, que ya mencionábamos, que la clase media es la clase que no está pudiendo acceder a su nivel de ahorro. Los niveles de ahorro, por lo general en la mayoría de los países de nuestra región, han caído de forma súper dramática si es que lo comparamos con 10 años atrás, por ejemplo. En Chile, nosotros hicimos una encuesta, el 92% de las personas declara no tener el down payment o prima inicial, creo que le llaman en Costa Rica, y cada país tiene su nombre distinto, enganche, entregable, cuota inicial, etcétera. Pero más del 90% de las personas declaran no tener este ahorro necesario para poder acceder a un crédito hipotecario. Vemos también que el costo de la vivienda ha ido en aumento, ha aumentado mucho más que el aumento real de los salarios, lo que también perjudica o impacta en el acceso a poder tener un crédito hipotecario y poder acceder a tu vivienda. Y por tanto, vemos que el déficit habitacional es cada vez mayor. En Chile se estiman 600.000 viviendas, en Perú en casi 1,5 millones, Brasil de 6 a 8 millones, México también de 6 a 8 millones. Vivimos esta problemática que la clase un poco más baja tiene muchos subsidios, la clase alta tiene para poder comprar y acceder a un crédito, y la clase media es la que queda con mayor desprotección. Con esto, nosotros hasta el año 2023, la verdad es que teníamos principalmente el producto de crédito hipotecario, pero empezamos a ver que las personas no estaban accediendo a este crédito por la falta de la cuota inicial. Además, veíamos que esto creaba un problema para los desarrolladores inmobiliarios. Abajo en este gráfico, lo que pueden ver es el número de miles de unidades disponibles a la venta. Vemos que entre el año 2023 y 2024, la oferta era demasiada, y la falta de acceso de los clientes también estaba impactando a que no se pudiera realizar esta venta. Entonces, esto creaba un problema doble. Por un lado, las personas sin capacidad de acceder a la vivienda, y por otro lado, el desarrollador inmobiliario sin capacidad de realizar la venta de las unidades que ya tenía disponibles para entrega. Con esto, nosotros, en búsqueda de intentar solucionar este problema, es que creamos un proyecto y lo presentamos al IDB, al Banco Interamericano de Desarrollo, BitLab, en su rama de innovación, y dijimos, hagamos algo. Vemos que hoy el principal problema para acceder al financiamiento de una clase media es la falta del ahorro inicial. Creamos este proyecto, afortunadamente nos ganamos este programa, y el BID nos financió los primeros 2 millones de dólares. Para que se hagan una idea, también el ticket promedio de este crédito es de cerca de entre 10.000 y 15.000 dólares, ¿ya? Que financia hasta un 10% del valor de la vivienda. Acá un poco explicado, a este producto nosotros le pusimos un nombre bien marquetero para poder salir a mercado. En Chile esta cuota inicial se llama pie hipotecario, ¿ya? Entonces el nombre de este producto fue Credipie, que es básicamente un producto financiero que apoya a las familias que, aún teniendo una buena capacidad de pago, ¿cierto? Cuando mirábamos indicadores de carga financiera, salían bien. Cuando mirábamos indicadores de salario versus la cuota hipotecaria, también salían bien, pero no tenían este ahorro inicial. Dijimos, ok, veamos qué podemos hacer. El banco, al igual que como mencionaban para el caso de Costa Rica,
llega a un LTV de un 80%, ¿cierto? Y más que eso no dan. Para las familias, el poder ahorrar el 20% se está haciendo cada vez más compleja. Nosotros dijimos, demos un crédito que vaya uno a uno con lo que el cliente está disponible o lo que ha ahorrado para poner a su vivienda. Entonces llega un banco que financia un 80%, llega el cliente con un 10% de ahorro y llegamos nosotros con un 10% para complementar este crédito. Es un crédito que va hasta 60 cuotas, es decir, 5 años, y lo particular de esto es que la tasa de interés es cero. Ahí luego les voy a contar cómo es que podemos llegar a esa tasa de interés cero y aún tener un producto muy rentable. Lo que medimos también con los desarrolladores inmobiliarios es que logramos acelerar sus ventas hasta en un 50%. Muchos de los clientes que tenían preaprobaciones, cuando llegaba el minuto de solicitar el crédito hipotecario, la verdad es que las condiciones cambiaban, el banco era más estricto o había algún deterioro crediticio. Había un desistimiento en Chile de casi un 60% de todo lo que yo había promesado comprar en un futuro. Y este es básicamente el producto que nosotros salimos a lanzar a la calle. Afortunadamente, en menos de un año, este producto lo lanzamos hace un año y medio. Y ya en menos de un año teníamos al 90% de las inmobiliarias en Chile trabajando con nosotros, con un proceso full digital. ¿Cómo lo operamos hoy este producto? Hoy tenemos en las salas de venta de los proyectos de casas o de apartamentos un código QR. ¿Ya? El cliente va, su teléfono, me da acceso a yo poder consultar muchas fuentes externas oficiales. Me puede dar acceso también a herramientas de Open Banking, es decir, yo me puedo meter a la cuenta del cliente y extraer información resumida sobre el nivel de ingreso y nivel de egreso. Y ahí ya podemos tener un primer perfilamiento de riesgo del cliente para evaluar si tiene o no capacidad de poder acceder a este crédito del 10%. Luego de esto, aprobamos ahí en caliente con el cliente en el desarrollador inmobiliario mirando la unidad que quiere comprar y ahí mismo yo le puedo aprobar el crédito y el cliente por su parte firmar el crédito y ya quedar completamente formalizado. Y además de esto nosotros dijimos, ok, una cosa es dar estos créditos o tener la capacidad de prestar dinero, que desde nuestro punto de vista prestar dinero es muy fácil, lo difícil es que te lo paguen de vuelta. Entonces era importante crear un producto con muchas capas de protección. Si nosotros sentirnos seguros de que este 10%, que es unprotected, sin una garantía real, podíamos escalarlo y llevarlo a una capa de protección positiva para nosotros. Entonces, ¿cuáles son las capas que nosotros tenemos de protección desde el punto de vista de nosotros siendo un financista? Primero, nosotros entrenamos nuestros modelos de riesgo también basados en el pasado, utilizamos herramientas de Machine Learning, por ejemplo, no solamente tener una política de crédito lineal que te diga carga financiera más cuota hipotecaria versus salario, antigüedad laboral, sino que analiza un poco más de parámetros. Lo segundo es que como esto también era una ayuda para el desarrollador inmobiliario, el desarrollador inmobiliario nos hace un descuento a nosotros bien relevante. Si yo al cliente le presto 100, al desarrollador inmobiliario le pago 60. ¿Ya? Entonces ellos también están poniendo de su parte para poder acelerar la venta. Lo tercero, hay un título ejecutivo que en caso de que las cosas no funcionen y el cliente deja de pagar, yo puedo ir a demandar y hacer este cobro. Y además de esto tenemos capas secundarias, que es, por ejemplo, que el desarrollador inmobiliario se obliga a recomprarme los créditos que tengan mora mayor a 120 días. En algunos otros casos en Chile se puede separar la unidad de vivienda de un estacionamiento, por ejemplo. Ahí tomamos el estacionamiento como sobrecolateral. ¿Ya? Y otra cosa que no está acá es que nos fuimos dando cuenta, que es algo más o menos lógico, que el cliente que deja de pagar el crédito, la causa principal en el 83% de los casos era porque perdía el empleo. Entonces, además de eso, de tener estas capas de acá, pusimos una capa voluntaria de seguro de desempleo sobre esto,
y la verdad es que más del 85% de los clientes lo toma voluntariamente. Entonces, ahí también tú reduces de forma drástica el riesgo de impago, ¿ya? ¿Cómo nos ha ido? Nos ha ido muy bien. Nosotros, un poco más antes de este marzo 2024 que ven acá, eh, teníamos 0,5 millones de dólares y empezamos a escalarlo en originación. Hoy, a diciembre de este año, ya hemos originado solamente en este producto 15 millones de dólares, con una morosidad mayor a 90 días de un 2,4%, lo que es tremendamente positivo. Entonces aquí estamos demostrando que aún en un crédito que pareciera ser más riesgoso, ¿cierto? Que el crédito principal bancario, estamos teniendo incluso mejores indicadores de riesgo que un crédito hipotecario de un banco. Entonces, esta es una de las alternativas que nosotros encontramos para poder ayudar a que estas personas que aún teniendo buenos indicadores de pago, no tienen una capacidad de ahorro, ¿no? Bueno, y de esta forma hemos logrado empujar el desarrollo social, el acceso a la vivienda en nuestra región, creando un impacto directo en el mercado, en la economía en general. Para el caso de Chile, y debe ser similar en varios países de la región, el tiempo de ahorro para que una familia pueda acceder a una vivienda es de cerca de 12 años. Nosotros al financiar este 10% estamos acelerando la compra en entre 5 y 6 años. Si esto lo llevamos a valor de dinero, pensando en que la persona está dejando de alquilar y está pasando a ser dueño, equivale más o menos a, estos son $30.000 por cada una de las personas, ¿ya? Nosotros ya tenemos en este corto tiempo casi 2.000 créditos otorgados, así que ahí pueden ustedes sacar la cuenta de qué monto es, pero es un monto súper relevante. Y además de esto, hemos logrado movilizar a el mercado hipotecario. Al poder financiar este 15%, 15 millones de dólares, que es el 10% del valor, estamos movilizando en la economía 150 millones de dólares en ventas para la vivienda inmobiliaria. Entonces, con este producto hemos nosotros logrado tener súper buenos resultados. Esa es la presentación. También quería comentarles de otros mecanismos que nosotros ocupamos para clases un poquito más bajas. Ya lo comentaba también Horacio, los temas de los fondos de garantía son tremendamente positivos porque sin necesidad del Estado tener que poner dinero, moviliza una cantidad enorme de capital, ¿ya? Y tal cual también mostraba Horacio en sus resultados. El cobro de estas garantías, la verdad es que es bien pequeño. Lo que hace es crear una protección para el financista, no teniendo que poner dinero y no costándole mucho al Estado. Hay otro tipo de estructuras de, no sé, garantías de remate, que por ejemplo te dicen, ok, si es que el cliente deja de pagar y tú sales a liquidar el bien, lo que perdiste te lo paga el Estado. Entonces tampoco necesita el dinero hoy y también son garantías que se ocupan muy poco en la realidad para el impacto gigante que tienen. Así que esas son algunas de las herramientas que hemos utilizado también como mercado para poder profundizar en nuestro negocio. Muchísimas gracias, David. Y es muy interesante conocer que también desde el sector privado están pensando cómo innovar, cómo vincular a la oferta y la demanda, no solo enfocarse en una, sino en ambas, y pensar más en estos cambios sistémicos, ¿no? Ya como nos lo mencionaba Finanvivienda y también la Agencia Nacional de Vivienda de Uruguay, pensar en cómo trabajar con ambas partes del mercado. Y ahora nos vamos a México. Karin Crombez es directora comercial de Genworth, México, y también nos va a compartir un modelo en donde se están esforzando para poder abrir el acceso a financiamiento a este segmento medio en México. Adelante, Karin, el micrófono es Muchas tuyo. gracias, Marina. Y gracias a UHPH por la invitación y por la oportunidad de pues, presentarnos, de compartir todo lo que hacemos cada
uno desde nuestra trinchera, desde nuestro país. Creo que es un espacio muy valioso el poder compartir y conocer lo que se hace en la región. Entonces, muchísimas gracias. Voy a compartir en un segundo. Ahora sí, creo que ya todos me ven, ¿verdad? Bueno, Sí, es, solamente, perdón, Karin, solamente no está en pantalla completa. mm, a ver, aquí. Sí, creo que está. Un segundo. ¿Qué tal ahora? Em, em, no, se ve una pantalla chica y una grande. eh, pero si no, si quieres avanzar, ese, creo que es ese. ¿Ahora ya? Listo, perfecto, Excelente. listo. Muchísimas gracias. Gracias y pues saludos a todo tu auditorio. Platico rapidísimo de Genworth. Bueno, nosotros somos una compañía que forma parte de Fortune 500 en Estados Unidos. Se creó hace muchísimos años, en 1871, algo así, pero bueno, en México tenemos 16 años participando en el sector de vivienda, asegurando carteras hipotecarias con los bancos nacionales e internacionales. Y, y bueno, pues, ¿qué hacemos en Genworth? Realmente este producto que está pues, muy utilizado en todo el mundo, pero desafortunadamente pues, no conocido, pues todavía hace mucha falta difusión, ¿no? El seguro de crédito a la vivienda es una herramienta que cubre el riesgo de impago del acreditado a los bancos. Entonces, ¿qué significa eso y por qué el banco pues, le interesa obtener esta cobertura, ¿no? Pues tiene varias características que en un ratito más se las explico, pero hay varios motivos por el cual los bancos o las instituciones financieras, fintech, SOFOMES, fideicomisos que pueden estar interesados por esa cobertura. La primera es justamente compartir riesgo. Cuando esas instituciones quieren entrar en mercados no atendidos o en mercados que no conocen tanto o que su apetito de riesgo pues no es pues, tan para dar, por ejemplo, LTVs mayores a los que normalmente está dando. Escuchando a los otros participantes, pues veo que la situación es más o menos similar en México. También hay una limitación para el acceso de vivienda para este segmento de personas, dado pues dos temas, ¿no? Uno es que pues la falta de ahorro, que claramente se ve en toda la región igual, y dos, en México pues tenemos un tema de informalidad pues muy importante, ¿no? Donde pues más del 70% de la población está en este sector informal y entonces pues no se dificulta el comprobar el ingreso del acreditado y por ende se dificulta el acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, las características de este seguro, pues es un seguro de que cubre pues, las primeras pérdidas del banco. Se contrata durante toda la vida del crédito. Se puede hacer esquemas donde se contrata por un cierto periodo, dependiendo de la necesidad del instituto de la institución que otorga el crédito. En México normalmente se contrata durante toda la vida del crédito porque así la regulación marca que puede obtener beneficios regulatorios, pero dependerá pues de la regulación de cada país, de cómo funcione, ¿no? Este, esta cobertura que le damos al banco usualmente está entre el 5 y el 30% del saldo del crédito, ¿no? Sin embargo, pues cada entidad pues, puede definir
pues qué cobertura le pone al crédito. Es importante también mencionar que esta cobertura es por cada crédito, ¿no? Aunque se puede asegurar un portafolio entero de créditos, pues la cobertura se va a asignar de forma individual a cada crédito, a cada hipoteca, ¿no? Hay dos formas de operar este seguro. Una es en portafolio, es decir, que el banco, la institución que ya ha originado hipotecas y que tiene un portafolio específico donde pues quiere agregar el seguro por temas de eficiencia, porque va a obtener beneficios en requerimiento de capital o en requerimiento de reservas. Entonces, pues nos entrega este listado de créditos y este pool de hipotecas, y según el comportamiento que ha tenido este portafolio, se determina una cobertura por cada crédito y un precio en función del LTV, de los plazos de los créditos, del tipo de crédito, que si es un crédito en cofinanciamiento o es un crédito que ha otorgado solo el banco, en fin, con ciertos parámetros. Entonces se determina la prima y se asegura el portafolio. La segunda forma de otorgar ese seguro es pues directamente a la originación del crédito, es decir, que el banco, la institución, la fintech que otorga el crédito, pues se acerca con nosotros y entonces definimos cierto perfil de acreditado que van a buscar y con el cual quieren cubrir y compartir riesgo con nosotros. Y entonces, según este perfil, también se hace pues una tabla de precios según otra vez plazo, LTVs y coberturas solicitadas, y entonces cada vez que se va otorgando, originando un crédito, pues se le pega luego desde el inicio el seguro de crédito a la vivienda, y entonces, y así se origina, ¿no? Este seguro pues tiene una prima. Esa prima, como pues les acabo de mencionar, pues se determina previo a la firma de la póliza, se calcula en función del perfil de riesgo. El precio es fijo durante toda la vida del crédito, como un porcentaje constante del saldo insoluto, ¿no? Se puede pagar de dos formas: o al frente, es decir, en una sola exhibición, al momento del otorgamiento del crédito, o bien mes a mes se cobra sobre saldo insoluto este porcentaje, ¿no? Cuando el banco asegura un portafolio de créditos que ya originó y que ya tienen su balance, pues el costo de la prima pues lo absorbe el banco. Y cuando se hace un esquema, nosotros le llamamos flow, que es decir, pues mes a mes el banco va originando y asegurando, ese costo de la prima se puede trasladar al cliente, y por ende pues no tener costo para el banco. Si bien pues, cuando se traslada este costo al cliente, pues puede encarecer el producto. Sí, sin embargo, también es importante mencionar que estos clientes, pues, segmentos no atendidos, que normalmente o no son bancarizados, o que o el banco, pues no, o el cliente no sería sujeto de crédito, gracias a esa cobertura, pues sí lo puede ser. Entonces, pues eso como que justifica este costo, ¿no? Tiene ¿Cómo el banco puede, pues, reclamar esta cobertura? Pues tenemos varios, nosotros le llamamos causales de reclamación o siniestros. Ahí les puse los cinco pues, más comunes que se usan en México. Según también las leyes y la regulación de cada país, pues se puede ajustar estos siniestros y diseñar pues, nuevos productos, ¿no? La ventaja del seguro es que es un producto muy flexible y que podemos hacer trajes a la medida según las necesidades de los bancos o del mercado en sí, ¿no? Entonces, bueno, pues el primero y el más común que vemos en México es el incumplimiento consecutivo de 18 meses, es decir, que pues el cliente contrata en el día uno la hipoteca,
paga durante cierto tiempo y deja de pagar, pues ¿por qué? Porque perdió el empleo, porque se enfermó y entonces deja de percibir el ingreso mensual que percibía, pues una serie de causales, ¿no? Y entonces tiene que comprobar el banco que el cliente haya dejado de pagar durante 18 meses consecutivos para poder pues, reclamar esta cobertura entre el 5 y el 30% del saldo del crédito. Luego está la dación en pago, la sentencia en firme, el incumplimiento a un convenio judicial o el incumplimiento a un convenio de mediación, ¿no? Esos son más o menos las causales que vemos en México. Luego los beneficios. Ese es un punto muy importante donde ven que todos los actores alrededor de una hipoteca o de un crédito hipotecario, pues se ven beneficiados con el seguro de crédito a la vivienda. Primero, pues las instituciones de crédito. Ahí nos gusta resaltar que somos socios de riesgo con estas instituciones de crédito, ¿no? Fungimos como un segundo par de ojos durante todo el proceso de originación donde observamos o revisamos que las políticas del banco de originación, de admisión, de administración y de cobranza, pues se cumplen, ¿no? Entonces al banco pues le gusta mucho este apoyo a esta sociedad donde puede asegurarse que no haya desvíos en cuanto a sus criterios y sus políticas, ¿no? Y si los hay, porque pues la vida cambia y los momentos cambian. Si hay desvíos, pues se comunica con el banco y entonces se ajusta las políticas los criterios que se establecieron en la póliza de inicio. Otra vez lo repito, este seguro es muy flexible y el éxito del producto es esa comunicación y esa cercanía que podemos tener con los bancos o las instituciones financieras que dan hipotecas, ¿no? Entonces, uno de los beneficios pues es el otro es la transferencia de riesgo que da el banco y entonces en el lugar de ir solo y de comerse todo el riesgo de crédito, pues vamos de la mano para conocer estos segmentos no atendidos, ¿no? También en momentos de crisis, pues cada país pues tiene sus momentos de crisis por temas diversos, ahí pues juntos, por ejemplo, lo vimos en la pandemia, en el tiempo de COVID, donde pues mucha gente o perdió su trabajo o pues dejó de trabajar. Ahí lo que se hizo para mitigar las pérdidas, nos juntamos con los bancos en México reaccionaron de una forma muy rápida y muy eficiente, creando programas de solución. Oye, pues no te voy a cobrar la mensualidad del crédito durante los próximos 3 meses o 6 meses y te los cobro después al final. Y entonces nosotros ahí de la mano pues trabajamos con los bancos para establecer estos programas de solución y ayudar al acreditado a que mantenga su patrimonio y a que se quede en su casa aún en tiempos difíciles, ¿no? Luego, pues mejora la calidad de los portafolios, justamente porque ahí estamos como vigilando que las cosas se hagan como se estableció en la póliza, ¿no? Y según la regulación del país, pues se puede obtener beneficios de capital y de reserva. Eso es por la parte de las instituciones de crédito. Luego, para el acreditado final, para el consumidor, permite a más personas obtener un patrimonio. El acreditado que no es sujeto de crédito y que no tiene acceso forzosamente a bancos o a esquemas tradicionales de crédito hipotecario para acceder a una vivienda a través del seguro de crédito hipotecario puede obtener este crédito y acceder a una vivienda adecuada. Para las personas jóvenes y las personas que no forzosamente cuentan con un historial crediticio o que no tienen enganches altos, en México, por ejemplo, el enganche
usual es el 20%, pues lo que es bastante para una persona joven que pues no, para que va a comprar su primera vivienda. Entonces, con el seguro de crédito a la vivienda, pues con una cobertura, por ejemplo, del 10%, pues ya el enganche en lugar de ser 20, pues ya será el 10%, ¿no? Entonces, permite, facilita el acceso a vivienda a jóvenes y a primeros clientes para adquirir una vivienda. Y en época de crisis o de estrés económico, pues contribuye a que estas personas puedan quedarse con su patrimonio y no perder su casa, ¿no? Con esos programas de solución que les comentaba hace rato. Y pues para los reguladores, para pues el gobierno, el sector público en general, pues también es una herramienta que les da beneficios porque pues es una herramienta macroprudencial que en esquemas universal permitiría a las autoridades contener la correlación entre el desequilibrios de crédito y la crisis en el mercado de la vivienda, mitigando justamente la transmisión de la volatilidad financiera en la economía real, ¿no? Diversifica el riesgo del sistema financiero, puesto que no nada más se concentra en los bancos o fintech, sino que viene este actor de la aseguradora que también pues, toma parte de este riesgo, ¿no? Promueve estándares disciplinados y sanas prácticas en materia de originación de crédito y de cobranza y genera inteligencia de mercado que facilita la alineación de los participantes y da eficiencia y disciplina en la emisión de mercados en caso de cover bonds y esos esquemas, ¿no? Luego, pues, esas son las reclamaciones que ya les comenté anteriormente, pues las 5 opciones que tenemos en México. No voy a entrar tanto a detalle en cada una de ellas, pero cualquier cosa, pues ahí pondré en el chat mi contacto y y pues ponerme a sus órdenes cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto podemos platicar más adelante de este esquema que es muy interesante y replicable obviamente en cualquier país, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Karin. Agradeceremos si nos compartan los tres panelistas del día de hoy sus contactos. Por ahí también ya te hicieron una pregunta en el botón de Q&A, si pudieras revisarla, es sobre Perú. Y estamos ya a unos minutos de finalizar, pero quisiéramos hacer un par de preguntas. Y la primera, que está dirigido a los tres, nos gustaría escuchar un poco de las tres perspectivas que tenemos el día de hoy. En términos de datos, ¿cuáles son los que hacen la diferencia en la caracterización de la oferta y cuáles para la demanda, en el caso de sus productos específicos y, por supuesto, de sus contextos? No sé si quien quiera comenzar, si David, Horacio, Karim. Y para nosotros, a ver, es claro el tema de hacer encuestas a nuestras mismas bases o a bases de clientes que estén buscando vivienda para ver su nivel de ahorro. Ya yo creo que ese es el principal para nosotros para caracterizar un poquito cuál es la potencial demanda que queda finalmente oculta por no tener condiciones de acceso, ¿ya? Y por el lado de la oferta, lo que nosotros utilizamos como indicador principal es la velocidad de venta, ¿ya? Y ahí también tenemos buenas relaciones con los desarrolladores inmobiliarios, podemos ir viendo cómo ha ido bajando también esa velocidad de venta. Entonces ahí es como nosotros vamos o intentamos balancear o anticiparnos a el resultado final que va a ser o alzas de precios u otros indicadores. Muchísimas gracias, David. Horacio, No, en el caso nuestro, en Uruguay, en realidad, lo que tiene que ver con la parte de demanda, nosotros básicamente nos movemos con datos que salen de la encuesta nacional, que se va actualizando año a año, porque es una encuesta permanente, se hace un censo cada 10 años, pero luego se va manteniendo anualmente.
independientemente de esto, estos proyectos que hablábamos hoy, que están más destinados a la clase media, que son los que entran dentro del programa Entre Todos, lo que hacemos es que cuando el proyecto se presenta para obtener y calificar dentro de los incentivos a la oferta, hacemos que una de las condiciones antes de que el proyecto sea promovido es que tiene que venderse, tener una preventa de un porcentaje determinado en función de la cantidad de viviendas. Y como hoy me preguntaba uno de los panelistas, para asegurar que llegue a las familias que son beneficiadas, esa preventa se realiza por parte del inversor o puede realizarlo anotándose en las páginas del Ministerio de Vivienda, lo cual hace de que haya un estudio previo de la familia para ver si necesitan la contribución económica no reembolsable y asegurarnos de que llega a las familias que son netamente público objetivo. Muchas gracias, Horacio. Karin, no sé si quieras sumar un poco sobre el tema de los datos eh, relevantes para ustedes en términos de caracterizar a la demanda Sí, y a la muchas oferta. gracias. Bueno, pues en México tenemos un rezago habitacional enorme de más de 8 millones de viviendas, aunando que cada año pues se forma entre 650 y 700 mil familias, ¿no? Nuevos hogares. Entonces, tenemos pues varios programas que se ha hecho pues a lo largo de los años como pues programas de educación financiera, de hecho pues ahí veo que ya está Paloma, saludos Paloma, que ha sido pues líder en esos programas, ¿no? Y en tratar de pues educar a la gente que entienda pues cuánto gana, calcular cuánto gana, cómo ahorrar, dónde puede ahorrar, dónde puede juntar el enganche, programas de autoconstrucción, no solo de adquisición de vivienda a través de hipotecas. Creo que lo básico es que haya esa coordinación entre sector público y sector privado para poder atender a este segmento pues bajo y medio, ¿no? Y en México tenemos mucha información porque sí hay varios institutos que nos da esa información de la demanda, entonces sí podemos caracterizarla y enfocar esos esfuerzos y dirigirlos exactamente a la demanda que queremos atender, ¿no? Hemos estado pues, los últimos años desafortunadamente sin mucho apoyo de subsidios y de esos temas para facilitar el acceso a vivienda a este segmento, pero este año con el nuevo gobierno, al parecer, pues sí, vamos a poder tener esquemas de coordinación entre privado y público, pues se pretende construir en ese sexenio 1 millón de viviendas, entonces pues estamos ahí atentos en cómo poder ayudar y sumar, ¿no? Muchísimas gracias, Karin. Y justamente dar la bienvenida, nos acompaña, se suma a la conversación Paloma Silva con una gran trayectoria en términos de financiamiento. Paloma, tuvimos justo estas presentaciones de cómo poder ayudar a la accesibilidad de los segmentos medios al crédito hipotecario. Si pudieras compartirnos un poco, con base en tu conocimiento, en todo lo que en tu trayectoria has conocido y has desarrollado, recomendaciones, comentarios. Sí, bueno, primero que nada, muchas felicidades, Marina, por este B-Labs que organiza desde UHPH, porque pues me parece, o sea, un espacio de reflexión que muchas veces no tenemos y de mejores prácticas, ¿no? Y bueno, saludo a todos los que están porque me caen súper bien y además pues hemos estado trabajando en diferentes cosas. Miren, o sea, yo creo que cada país tiene su particularidad, ¿no? Nosotros siempre que entramos a hacer programas de vivienda, entramos un poco con lo que decía Karim y Horacio, haciendo primero un buen diagnóstico del déficit habitacional. Y para eso, pues la verdad es que hemos trabajado muy de cerca con CEPAL y con OCDE y con los institutos nacionales de estadística, porque nuestra fuente primaria siempre van a ser los censos y las encuestas nacionales de hogares. Y la verdad es que no todas las encuestas nacionales de hogares tienen la información al detalle
Y los censos, la periodicidad de 10 años no nos lo permite, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando en una mesa con CEPAL para perfeccionar las encuestas nacionales de hogares, en el sentido de que tengan todas las preguntas que necesitamos y poder ver realmente cuál es la demanda. Y luego también hacemos un estudio de cadena de valor para ver realmente cuáles son esos problemas que se tienen a lo largo de la cadena de valor y desarrollar programas de vivienda y de financiamiento a la vivienda, tanto a la oferta como a la demanda, con los stakeholders más relevantes del sector, ¿no? Entonces ahí ya hemos hecho 9 estudios de cadena de valor, a partir de los cuales los operativizamos en productos de BD pero sí lo recomiendo altamente, porque no debe de ser una solución desde el sector público, sino que tiene que ser en consenso con el sector privado y con el sector social, ¿no? Y ahí hemos encontrado cosas bien interesantes. O sea, por ejemplo, bueno, Karim ya platicó un poco del bono demográfico de México, pero en el cono sur se está agotando, ¿no? Y pronto lo veremos como una Europa o un Japón. Entonces, las soluciones de vivienda tienen que ser affordables, pero también, o sea, tienen que ser asequibles y accesibles, pero también tienen que ver con base a la necesidad puntual que tiene la familia. O sea, nosotros entramos y salimos del déficit habitacional, todos los que estamos aquí, 3, 4, 7 veces en nuestra vida, ¿no? Primero cuando nos emancipamos, nos vamos de casa de nuestros papás o te vas a un dorm. Luego cuando te casas, luego cuando tienes hijos, luego cuando se fueron los hijos y luego cuando necesitas un senior living. Entonces, creo que bueno, algunos gobiernos han promovido, por ejemplo, vivienda de 2 recámaras, 2 baños, cocina. Bueno, ahorita en el caso de El Salvador, de Guatemala, que es donde tenemos bonos demográficos más potentes en Centroamérica, vemos mucho más formación de hogares mononucleares, ¿no? Es decir, quiero un loft de 17 metros y con eso resuelvo mi vivienda, ¿no? Entonces, hay que voltear a ver cuáles son las preferencias de las personas en cada uno de los lugares, porque muchas veces la affordability no se da por eso, ¿no? Segundo, obviamente tiene que ver con densidades y tiene que ver con requisitos que se piden de estacionamientos por vivienda, etcétera. O sea, ahí tiene muchísimo que ver el gobierno local, ¿no? Y los códigos de edificación de la vivienda. Y el tercero es que, bueno, y por ejemplo, nosotros en la región andina sí seguimos haciendo, o sea, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, seguimos haciendo mucha vivienda de 2 recámaras, 2 baños, porque son familias de 4 personas, ¿no? Las que están en mayor rezago habitacional. Entonces, primero es un buen diagnóstico y en el cono sur ya estamos pensando en hipoteca inversa y estamos pensando en senior living, ¿no? Em, entonces, primero hay que ver esa segmentación de mercado y realmente ver la demanda de qué se trata, ¿no? Y alinear el producto a esa demanda. Y yo creo que hay muy poca oferta, diversidad en la oferta de créditos, ¿no? O sea, hay créditos hipotecarios, hay créditos, estamos abriendo mucho créditos para mejoramiento, ampliación, remodelación, ¿no? Porque hay mucho déficit también cualitativo, más déficit cualitativo que cuantitativo. Entonces, por ejemplo, ahí en Ecuador sacamos un programa muy ambicioso de vivienda para familia informal, que las familias informales no son atendidas por la banca comercial, se atienden por cooperativas y sacamos un programa con CONAFIPS, ¿no? De 300 millones de dólares. En el caso de Perú, siempre hay que identificar también quién es el key actor, ¿no? En Perú, el hacedor de la política pública desde el punto de vista del financiamiento es el Fondo Social para la Vivienda. En El Salvador es el Fondo Social, eh, el Fondo Mi Vivienda, no, Fondo Mi Vivienda en Perú, Fondo Social para la Vivienda en El Salvador, en Guatemala es FHA la que da garantías y CHN. Entonces, siempre en este estudio de cadena de valor identificamos el 70-30, ¿no? O sea, ¿quién va a ser el actor al que vamos a apoyar para que haga estos cambios? Otro elemento importante para financiamiento de vivienda asequible son reglas claras para el sector privado. O sea, necesitas planes, políticas nacionales de vivienda, leyes, o sea, el privado cuando llega y compra un terreno y se pone a construir, pues la verdad es que va a empezar a conseguir sus licencias y sus permisos de construcción y va a terminar entregando la vivienda en 3 años, ¿no? Entonces, si no entiende cuál es la planeación del gobierno a largo plazo, no a 2 o 3 años, y que tiene un marco jurídico que lo protege, pues
o sea, no va a haber financiamiento para la vivienda, ¿no? Em, Eso es como del lado de la demanda, ¿no? En el lado de la demanda, por ejemplo, en Brasil, con Caixa y FGTS, sacamos programas de garantía, fondos de garantía de primera pérdida más que financiamiento directo, que escalan mucho más el financiamiento. En México tienen el seguro de crédito a la vivienda, en Canadá tienen el mortgage insurance, en Estados Unidos tenemos a Fannie Mae y a Ginnie Mae. Siempre es importante, como que nuestros modelos se basaron en créditos hipotecarios de los organismos nacionales de vivienda o de los bancos de desarrollo o de los fondos, pero no tanto en seguros de crédito a la vivienda y en garantías, ¿no? Y las garantías de portafolio son mucho más útiles porque ayudan a mucho más eh, eh, créditos, ¿no? Con el mismo monto que le prestas. Les pongo un ejemplo puntual. En el caso de Brasil, les dimos, fueron 600 millones de dólares, de los cuales una parte fue para una garantía de primera pérdida que maneja Caixa y FGTS. Y ahí, si lo dábamos como subsidio puro, alcanzaba para 14,000 familias, ¿no? O personas, o hogares, llamémoslo hogares. Y con la garantía va a alcanzar para 144,000. Entonces, y obviamente ahí vimos las características de la garantía con los bancos, las microfinancieras, etcétera, para que fueran atractivos para ellos. Esto es del lado de la demanda. Y del lado de la demanda también es muy importante ver que quienes originan estos créditos los puedan liberar de su balance pronto, ¿no? Sin duda, los seguros de crédito a la vivienda, las garantías, te ayudan, por ejemplo, FHM en Guatemala da el 100%, entonces les libera totalmente capital, ¿no? Pero, o sea, hay que liberar reservas para hacerles espacio en sus balances y que haya más apetito de los bancos o de las vimos mucho, o sea, hoy sabemos que Infonavit está súper líquido gracias a las bursatilizaciones de CDBs que hizo, ¿no? Entonces, eso lo hacemos por el lado del BidInvest. Y también, bueno, hay países como Chile y como Brasil que incluso tienen figuras de cover bonds, ¿no? Entonces, también tratar de desarrollar mercados de bursatilización o de titularización, así se llaman, dependiendo de cada país, y de cover bonds. Esto es del lado de la demanda. Pero el problema real que tenemos en la región es del lado de la oferta. O sea, si ustedes voltean a ver los índices de precios del valor de la vivienda del BIS y de CEPAL y de OCDE, van a ver que ha subido brutal el precio de la vivienda después del COVID y que además no hay suficiente oferta de vivienda, ya lo decía Karim, ¿no? O sea, hay gobiernos que ya de plano se están poniendo a construirlo, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que fomentar ahora mucho más el financiamiento a la construcción de vivienda. O sea, porque de qué sirve que tengamos créditos a la demanda si no hay oferta, ¿no? Y también tomar en cuenta que ya muchos jóvenes, sobre todo los millennials y los centennials, quieren vivienda en renta. Y, o sea, en Colombia, más del 30% de la población ya está rentando, ¿no? Y en República Dominicana un 26%. Entonces, eso forma parte de las preferencias. Hay que hacer un buen diagnóstico de eso y conforme van cambiando nuestras pirámides poblacionales, ir desarrollando. O sea, me parece que sí necesitamos desarrollar muchos más productos crediticios, tanto al lado de la oferta como al lado de la demanda. Nosotros estamos apoyando a muchísimos desarrolladores en la región. O sea, en México le dimos financiamiento a Vinte, a Cadu, a Ruba, a Hogares Unión, a Lidia Álvarez y así, lo estamos haciendo en cada uno de los países, porque si tenemos un problema de oferta, de mano de obra, también hay que ver el tema de los prototipos. O sea, en Guatemala y El Salvador la mayor parte del costo de la vivienda se da porque la mano de obra está produciendo vivienda en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahorita estamos, y también estamos trabajando mucho por el lado del suelo con las autoridades locales, porque no hay suelo servido con infraestructura para producir vivienda social y media. Entonces, bueno, estos no sé si fueron demasiados ingredientes, pero, o sea, eso es lo fascinante, ¿no? Del sector en el que nos encontramos, que son muchas las variables que hay que estar identificando. Entonces, el estudio de cadena de valor lo pueden encontrar en la página del BID. La parte estamos sacando ya la plataforma como en cada uno de los países, pero va a haber una plataforma regional de información. Ahorita estamos subiéndole ya inteligencia artificial. Y bueno, pues la idea es este tipo de reuniones que tú haces, Marina, ¿no? En donde
muchas veces todos tenemos ceguera de taller desde nuestro pedacito de trabajo y el escuchar a todos, el escucharnos a todos, ayuda pues a saber cuáles son nuestras agendas hacia adelante. Mari, estás en mute. Una disculpa. Muchísimas gracias, Paloma. Efectivamente, justo hablábamos, son muchos actores, tenemos que trabajar como ecosistema. Hay una pregunta que te hicieron por ahí en el botón de Q&A sobre los costos de fondeo y las tasas de captación en Costa Rica. Y pues bueno, con el espíritu de seguir colaborando, antes de cerrar, le comparto la palabra a Andrea para que nos dé un último mensaje y posteriormente podamos cerrar y darles también, contarles de los siguientes pasos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias tanto a Horacio, David, Karina y Paloma por los aportes que nos han dado. Creo que hemos recibido esta mañana una serie de ejemplos de que en América Latina justamente tenemos un mercado de vivienda muy pujante que está haciendo muchísimas cosas y creo que hay muchas cosas de las que se hablaron hoy de las cuales nosotros podríamos inspirarnos para seguir pensando en cómo mejorar ese acceso. Creo que también hasta cierto punto, y lo mencionaba Paloma, es reconfortante de alguna forma saber que no somos solamente nosotros aquí en Costa Rica los que tenemos esta problemática. América Latina es una sola y hoy más que nunca creo que eso es más patente cuando nos reunimos y nos juntamos en este tipo de actividades, nos damos cuenta que compartimos muchísimo, no solamente problemas, sino también formas de orientar, en este caso, la política pública y aquí ese era el objetivo, podernos inspirar para seguir trabajando. Nada más mencionar que justamente como lo conversé al principio de mi presentación, los datos son relevantes, muy relevantes. Creo que la pregunta que hiciste al final, Mari, nos deja esa inquietud de que debemos mejorar los datos que tenemos y poder caracterizar mejor a la demanda y a la oferta, como lo mencioné también, como lo mencionaba Paloma. Y creo que la intervención de Paloma, que fue muy rápida, pero que dijo muchas cosas y que tenemos que volver a revisar, a mí me deja una sensación muy particular. Para hacer política pública de vivienda y normativa de vivienda, tenemos que estar enterados de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es decir, este es un asunto que es mucho más político de pronto del que nos gustaría, mucho más social de pronto del que nos gustaría, mucho más económico. Es decir, la vivienda toca estas tres aristas sobre las cuales las personas que somos practitioners de vivienda en América Latina tenemos que estar enteradas y qué mejor forma de hacerlo a través de una gestión del conocimiento como la hemos hecho el día de hoy, desde la comodidad de nuestras viviendas, desde el privilegio, vamos a decir, que tenemos los que estamos aquí de aprender de forma gratuita de otras experiencias. Yo solamente agradecerte, Marina, Mónica, a toda la arquitectura de UHPH otra vez, al Consejo Consultivo, invitar a las entidades autorizadas que son parte de Finan Vivienda a estar atentos a los próximos pasos que vienen luego de este VILAP. La idea es ponernos manos a la obra y poder trabajar, ojalá, entre todas y todas las personas que hemos estado aquí, pero también los panelistas, para crear una, dos o tres buenas ideas que permitan mejorar la política pública y la normativa de vivienda de mi país. Muchas gracias por contribuir a Costa Rica, a la región y que tengan una excelente mañana. Muchísimas gracias, Andrea. Agradecer de nuevo a todos nuestros panelistas y también a nuestros asistentes que representan a practitioners de toda la región. Les recordamos, esta es la plataforma de prácticas del hábitat urbano y vivienda UHPH. Es una coalición en la que tenemos más de 40 organizaciones y trabajamos justamente en lograr estas sinergias. Les agradecemos mucho y los mantendremos al tanto de los siguientes pasos. Buen día. Buenos días, que pasen muy bien. Merlin, sí, efectivamente, en los correos que quedaron registrados les compartiremos toda la información que se presentó el día